antes de su puesta en servicio. Anteriormente ya hemos hablado de los distintos tipos de cable para medir alta tensión, de las distintas partes constitutivas del cable, etc. Por lo tanto, vamos a pasar adelante con la historia que nos ocupa. Como se ve en el índice, fundamentalmente la jornada de hoy, lógicamente muy resumida, se refiere al diseño de un sistema de cables de medio alta tensión, protección contra sobretensiones, instalación y puesta en servicio, y experiencia, conclusiones y futuro de este tipo de instalaciones. Dentro del diseño del sistema hay una serie de temas puntuales, como son los principios generales, el diseño de un sistema típico, longitudes de autoprotección, diseño de la instalación, puesto a tierra, diseño termomecánico, esfuerzos mecánicos y eléctricos, manejo sobre el terreno y sujeción de los cables frente a estos esfuerzos que hemos comentado antes. En cuanto a los principios generales de diseño del sistema, como ponemos aquí en la proyección, diseño del sistema es una expresión que se puede utilizar para describir el procedimiento de selección del tipo de cable, de los accesorios y de los métodos de instalación más apropiados para un proyecto específico. Ya en jornadas anteriores habíamos comentado las diferencias significativas entre unos tipos de cable u otros que los hacían más adecuados según las circunstancias de la instalación de que se tratara. Por tanto, dentro del sistema debemos incluir tanto consideraciones técnicas como económicas, de tal manera que el sistema propuesto pueda satisfacer las exigencias de fiabilidad y capacidad de carga del sistema a un coste mínimo. Dentro del tema coste hay que recordar no solo el coste inicial de la adquisición y tendido del cable, sino el costo de mantenimiento a lo largo de su vida, muy vinculado a las pérdidas que por distintas causas se pueden producir en un sistema de transporte de energía. El coste mínimo, como hemos comentado, el coste mínimo del ciclo de vida debe incluir no solo la inversión inicial, sino también la capitalización de las pérdidas generadas a lo largo de la vida útil prevista del cable. Por ejemplo, poniendo un cable de una sección algo mayor que la estrictamente necesaria para el transporte justo de esta energía, las pérdidas por efecto Joule son menores y puede ocurrir que el ahorro que nos supone tener menos pérdidas por efecto Joule amortice muy rápidamente e incluso después de un beneficio el costo de la inversión inicial de un cable de mayor sección. No es posible, evidentemente, en esta presentación hacer propuestas específicas de un tipo de diseño, por lo que las siguientes consideraciones se entenderán como una guía de los factores técnicos a considerar en el diseño. Aquí se incluyen como ejemplo algunos diseños típicos y se presenta la capacidad de carga permanente de los cables en dos condiciones de instalación distintas. Cables al 3 bolillo con las pantallas conectadas entre sí, o cables en disposición plana con un espaciado entre ejes del orden de los 30 centímetros y las pantallas conectadas de una manera especial, lo que se conoce con el nombre de cross bonding o transposición de fases respecto a las pantallas. Aquí tenemos unos ejemplos tomados de unas tablas de cargas para cables de tensiones nominales francamente elevadas, 66 kilovoltios, 132, 275 kilovoltios, unas secciones típicas para este tipo de cables, las resistencias del conductor a la temperatura máxima de trabajo de 90 grados centígrados, según que esté colocado al 3 bolillo o en disposición plana, vemos cómo la resistencia óhmica y por tanto las pérdidas en corriente alterna son un poco mayores en la formación al 3 bolillo que en la disposición plana, debido a las características de la mayor proximidad en 3 bolillo que hace que tengan una peor disipación del calor y por lo tanto haya unas mayores pérdidas. La carga permanente en servicio, por esta razón, vemos que es sustancialmente menor en la formación al 3 bolillo que en la plana, pero en cambio nos encontramos que los campos magnéticos resultantes son mucho menores en la formación al 3 bolillo que en la formación plana y los desequilibrios de cargas entre las fases,
la fase central o las dos fases periféricas son mayores en la configuración plana que no en la configuración al 3 boliviano. También se comenta que es simplemente un ejemplo de las dimensiones de estos tipos de cables, las intensidades de cortocircuito para una duración de 1 segundo, tanto en el conductor como en la pantalla. La impedancia característica de un cable frente a una onda de impulso es intrínsecamente mucho mayor que la de una línea desnuda, de tal manera que cuando llega al terminal de un cable una onda incidente procedente de una línea aérea, se refleja en su mayor parte penetrando solo una porción de la onda en el interior del cable. Sin embargo, es bien sabido que subsiguientes reflexiones en el interior del cable pueden llegar a generar tensiones que pueden alcanzar o incluso exceder el valor de cresta de la onda incidente. La velocidad de la onda en una línea aérea es prácticamente la misma velocidad de la luz en el vacío, del orden de los 300.000 km por segundo, mientras que la velocidad de onda en el interior de un cable aislado es del orden de los 200.000 km por segundo, un 66% de la velocidad en la línea. Por tanto, esta distinta impedancia característica del cable respecto a la línea aérea es la que produce las reflexiones que pueden llegar a generar tensiones que pueden exceder el valor de cresta de la onda incidente y llegar a producir perforaciones. Esto es lo que se remedia colocando pararrayos, bien sea de óxidos metálicos, como por ejemplo de zinc o de óxido cualquiera. Esta señal que circula por el interior del cable, bueno, pues de alguna forma en estas reflexiones puede llegar a sumarse, pero también se atenúa con gran rapidez. Por lo tanto, si el cable es suficientemente largo, puede ocurrir que antes de llegar al extremo receptor donde se produzca la reflexión que podría sumarse a la onda que incide, bueno, pues de alguna manera se atenúe de tal manera que este riesgo ya no se produzca. Esto es lo que se llama longitud de autoprotección del cable. Como se dice aquí, la amplitud de la tensión en el cable depende de la forma de la onda incidente, de la relación de impedancias en los extremos, línea aérea, cable, cable transformador, y del tiempo de tránsito de la onda en el cable. El tiempo de tránsito es función de la velocidad de propagación de la onda en el dieléctrico del cable y de la longitud de este. Longitudes de cables muy cortas dan como resultado tensiones muy elevadas en el cable, y la longitud del cable que limita la tensión en su seno al valor del vil se denomina longitud de autoprotección. Un valor aproximado de la longitud de autoprotección de los cables aislados de media y alta tensión se mueve alrededor de los 500 metros al kilómetro. Por lo tanto, las descargas atmosféricas pueden crear problemas graves cuando la línea aérea que ha recibido la descarga está conectada a un cable aislado relativamente corto, mientras que si esta línea aérea está conectada a un sistema de cables aislados de gran longitud y ha sido protegida adecuadamente con los pararrayos autoválvula o con otro sistema de protección similar, el problema no se presenta. Pasamos al diseño de la instalación. Principios de diseño, cables enterrados, instalación al aire, instalaciones especiales. Principios de diseño. El diseño mecánico de la instalación de un cable es tan importante como el diseño eléctrico o el diseño térmico del sistema. Para asegurar una satisfactoria vida útil del cable, es esencial que se dé la importancia debida al medio ambiente que rodea el cable, al soporte que lo sustenta, a los efectos de la dilatación y de la contracción térmica y a los posibles movimientos del cable. Los principios generales que se desarrollan aquí serán igualmente aplicables a cualquier tipo de cable. Se supone que los cables directamente enterrados están rodeados de un material de relleno adecuado para mantener unas buenas condiciones térmicas e inmovilizarlos. Cuando el cable se calienta, el conductor sufre esfuerzos de alargamiento y compresión que desarrollan una componente transversal que bandea su trayectoria y puede deformar permanentemente el material aislante y deteriorar el comportamiento eléctrico del cable.
Este fenómeno determina los límites superiores para las temperaturas de sobrecarga de los distintos materiales, 105 grados centígrados y un radio de curvatura superior a 30 veces el diámetro exterior del cable para el polietileno reticulado, 130 grados centígrados y 20 diámetros y 100 grados centígrados y 30 diámetros para el polietileno de alta densidad. Perdón, aquí falta 130 grados y 20 diámetros para el EPR o para el etileno propileno y 100 grados y 30 diámetros para el polietileno de alta densidad. Perdonad que se nos haya escapado el poner aquí el tipo de cable de EPR, etileno propileno, a continuación de los 20 diámetros. Efectivamente, permite radios de curvatura más cortos porque se trata en realidad de un elastómero, de una goma, mientras que el polietileno de alta densidad es un plástico, es un material termoplástico y por lo tanto soporta peor el calentamiento, por eso sus temperaturas de sobrecarga son bastante más bajos. Otra solución típica para los cables enterrados es en conductos. Los propios conductos pueden rellenarse con arena para obtener una inmovilización mecánica fuerte frente al riesgo de esfuerzos electrodinámicos fuertes en el caso de cortocircuito. En cuanto a los cables, también pueden instalarse al aire en túneles, edificios de subestaciones eléctricas, industrias, etc. Esencialmente se consideran dos posibles diseños: cables instalados en configuración recta, sujetos con abrazaderas espaciadas destinadas a evitar desplazamientos laterales. Desde un punto de vista termomecánico, esto es lo mismo que un cable enterrado. Se deben tener en cuenta las importantes fuerzas electrodinámicas debidas a las cargas cíclicas, particularmente en las curvas de pequeño radio y en el extremo del cable. Otro posible diseño son los cables instalados de forma ondulada, lo que permite una total libertad de dilatación en los ciclos térmicos. Un prudente cálculo determinará los valores aceptables para la distancia entre las abrazaderas para evitar la deformación de las pantallas. Una distancia media razonable puede ser 50 a 70 centímetros de unas abrazaderas a otras, manteniendo una cierta ondulación que permite esta libertad de dilatación. La configuración ondulada es la más común y conveniente. Para los cables aislados con polietileno reticulado XLPE y polietileno de alta densidad HDPE, los parámetros geométricos deben determinarse cuidadosamente con el fin de mantener el esfuerzo de fatiga dentro de unos límites aceptables para las cubiertas metálicas. Para los cables de EPR, que como hemos dicho es una goma, no se prevé la utilización de cubiertas metálicas. En los cables anteriores las cubiertas metálicas son precisas para evitar la penetración de agua, por lo que los parámetros geométricos pueden escogerse libremente. La cubierta metálica también puede omitirse en los cables de polietileno reticulado y de polietileno de alta densidad cuando están instalados en un ambiente seco y no existe el riesgo de penetración de agua. En cuanto a instalaciones especiales, tendríamos los mástiles verticales donde un cable aislado se conecta a una línea aérea, cuando se instalen o en el interior de un pozo de mina, cuando se instalen verticalmente longitudes importantes de cables, las abrazaderas no solo deben mantener el cable en la configuración correcta a lo largo de su trayectoria, sino también evitar cualquier deslizamiento como consecuencia de su propio peso. Para distancias relativamente cortas, ahora hablo de los conductos, el cable puede tenderse simplemente dentro de un tubo cuyo diámetro sea del orden de 1,5 veces el diámetro del cable. Para tendidos en conductos largos en los que no son prácticos los rellenos, se pueden prever arquetas especiales que permitan desplazamientos laterales del cable
para aliviar esfuerzos y tensiones debidas a la dilatación o contracción térmica por variaciones de carga. Aquí tenemos una abrazadera para un cable tripolar si es de hierro, o en el caso de que sea un cable unipolar, la abrazadera no debe ser de material ferromagnético, debe ser de bronce o de cualquier otro material no magnético. En la mayoría, como dice aquí, en la mayoría de los casos podrán utilizarse abrazaderas comunes sin especiales características. Solo en el caso de cables con recorridos verticales será necesario utilizar abrazaderas especiales de presión para evitar deslizamientos. Como dice en el margen derecho, esta abrazadera puede ser de hierro en el caso de un cable tripolar. En un cable unipolar, como ya he dicho, debe ser de bronce para evitar, digamos, componentes magnéticos que se desarrollen en esta abrazadera que producirían calentamientos locales peligrosos para la vida del cable. Aquí tenemos una abrazadera para 3 cables unipolares que sí puede ser de hierro porque en realidad está abrazando al circuito completo de la línea, cuya componente de intensidad es como si las 3 fases están equilibradas, la componente fundamental de la intensidad de esta línea es 0. Una conexión de baja resistencia a tierra limita el valor de la tensión de las pantallas con respecto a tierra. En jornadas anteriores recordarán que se habló de las tensiones inducidas en las pantallas cuando un cable es recorrido por una cierta intensidad. Entonces esta tensión, que puede llegar a tener valores importantes del orden de los 400 voltios por kilómetro o más, bueno, podrían llegar a ser peligrosas. Por lo tanto, hay que conectar estas pantallas a tierra y distintos tipos de colocación de los que hablaremos. Por lo tanto, la conexión de baja resistencia a tierra limita el valor de la tensión de las pantallas con respecto a tierra, mejorando el nivel de seguridad para el personal, puesto que los umbrales de tensión se mantienen bajos. También reduce la tensión de las pantallas en los puntos donde se efectúa la transposición de fases y en la apertura de los terminales durante los cortocircuitos y las sobretensiones, facilitando la optimización técnica y económica de los supresores de impulsos en el conductor y pantalla. Aquí tenemos un ejemplo de un sistema equilibrado de la tensión inducida en las pantallas por transposición de fases. Observamos cómo en un segmento principal compuesto por 3, segmentos simples, unidades simples, dividimos la longitud total de la línea en múltiplos de 3, al conectar, como se ve en el dibujo, las fases y hacer que las pantallas sean recorridas por intensidades de las 3 líneas, la componente de tensión inducida en la pantalla se hace prácticamente 0. Aquí viene cómo se tienen los limitadores de tensión y cómo tenemos 3 segmentos elementales que constituyen un segmento principal de la línea. Si la línea es muy larga, puede estar dividida en varios segmentos importantes, cada uno de los cuales a su vez estará dividido en 3 subsegmentos. Aquí tenemos una caja para el interconectado de las pantallas con los limitadores de tensión adecuados. Es lo que se usa en los sistemas de cross-bonding. Cuando un impulso incide en el conductor, se crea una onda de tensión errante en el sistema. La magnitud viene determinada por la resistencia al impulso, de 25 a 60 ohmios para los cables y de 250 a 300 ohmios para las líneas aéreas desnudas en el cable y en los equipos de conexión y líneas. Esta onda vagabunda se deriva a tierra por medio de pararrayos autoválvulas de tal manera que la tensión desarrollada no pueda provocar fallos en la cubierta exterior, separaciones de pantalla o en el aislamiento principal. Las cubiertas exteriores deben estar diseñadas de tal manera que puedan resistir tensiones permanentes sin perforarse del orden de los 4.000-5.000 voltios.
Es importante seguir al detalle las instrucciones de instalación del fabricante. Todo esto que decimos aquí es indudablemente una ayuda, pero en cada caso es el propio fabricante el que nos va a decir cuáles son las características que puede soportar sin daño el material que nos va a suministrar, bien sea cable, empalmes, terminales, etc. Hay una serie de precauciones elementales que se deben mantener. Así, por ejemplo, la superficie de contacto entre el aislamiento y los cables, el aislamiento del cable y los accesorios debe estar absolutamente limpio y sin rugosidades. Sabéis que en la confección de terminales es práctica habitual de eliminar del cable todas las protecciones exteriores al aislamiento, dejar el aislamiento, yo le llamo la vela, recordando las velas de cera de iluminación antigua, dejando la vela perfectamente limpia, y en esa vela se coloca un cono deflector o un limitador lineal de tensión, de los cuales hemos hablado ya, que son los que nos van a guiar el campo eléctrico para poder mantener las tensiones presentes en valores perfectamente soportables. Pues bien, si la superficie de contacto entre el aislamiento del cable no estuviera limpia, ahí se produciría una parte conductora que originaría una especie de divisor de tensión, deformaría las líneas de fuerza del campo eléctrico y acabaría produciendo indudablemente averías que darían la cara en tiempo relativamente breve. La zona donde se confeccione el empalme o el terminal debe estar todo lo limpia que sea posible. Debe cuidarse el correcto posicionamiento de los conos deflectores, estos que he comentado que deben estar colocados sobre la superficie del aislamiento en contacto íntimo y sin ninguna impureza en la superficie que los limita. En los cables con cubierta metálica debe procurarse una puesta a tierra adecuada. Para la puesta a tierra en ambos extremos, BB, solo se aceptará la soldadura. Para la puesta a tierra en un solo extremo, single point, pueden utilizarse otras técnicas. En los sistemas de conexión especial, cross bonding o single point, la cubierta debe estar en perfecto estado. Una parte importante dentro del funcionamiento del sistema son los esfuerzos mecánicos y electrodinámicos que se producen bien sea durante el servicio normal del cable o en un caso de cortocircuito. Durante el servicio normal, el cable se dilata longitudinalmente cuando se calienta. Con el fin de no estrangular el cable, los empalmes y terminales deben permitir una cierta movilidad. El alargamiento axial para los cables de cobre es de 0,0017% por cada grado Kelvin de aumento de temperatura, y para los cables de aluminio es sustancialmente mayor. Esto también puede decirse en sentido estricto cuando el cable se enfría, baja su temperatura y se contrae. También vemos que el cable de aluminio se contraería más que el de cobre, por lo que se podrían producir movimientos debidos a este fenómeno de mayor importancia en el cobre, en el aluminio que en el cobre. Como ejemplo, se puede decir que un cable de cobre de 800 metros de longitud puede alargarse en torno a 1 metro para un salto de temperatura de 70 grados, pasar de una temperatura del terreno de 20 grados, cuando el cable lo hemos tendido fuera de carga, a una temperatura de 90 grados, que es la temperatura máxima de servicio en el sector. Por lo tanto, vemos que la variación de longitud es importante y esto podría llegar a deformar la colocación del cable si no se ha previsto dejarle un campo de deformación adecuado. Por otro lado, durante el cortocircuito, y simplemente basándonos en la definición del amperio, el esfuerzo que se produce en un cable separado de otro cable en una distancia d es la fórmula esta que vemos aquí, donde se considera que la I es 2,5 por la intensidad de cortocircuito. Esto hace
que los esfuerzos electrodinámicos que se producen en un cortocircuito son extraordinariamente elevados y si el cable no está bien sujeto puede saltar como una serpiente furiosa. Yo he contemplado cómo saltaba un cable y, en fin, como esperábamos que saltara, no estábamos en las proximidades, era un ensayo de intensidad de cortocircuito. También, con el aumento de temperatura, hay unos esfuerzos de dilatación radial. Las abrazaderas deben ser diseñadas para limitar las dilataciones longitudinales y transversales a valores soportables sin daño para el cable. Y ahora vamos a una parte crítica durante la instalación de un cable, el manejo sobre el terreno. El cable viene probado de fábrica, viene correctamente embalado, se ha cargado en los medios de transporte en fábrica, por ejemplo, sobre camiones, utilizando puentes grúa o equipos que permiten hacer la carga sin hacer sufrir al cable, pero cuando el cable llega a la obra, a ver qué pasa. Hay que manejarlo con un cuidado exquisito, no se puede tirar la bobina desde lo alto de un cable porque esto puede provocar simplemente deformación de las características geométricas del cable, pero vamos a ver qué cuidados se deben tener durante el manejo del cable sobre la zona cuando se va a proceder a su tendido. ¿Por qué no va? Ahora parece que no me quiere salir lo del manejo sobre el terreno. Que no sale en el anterior. Ya está. La primera característica a tener en cuenta es la temperatura del tendido. Durante la instalación el cable no debe estar a temperaturas inferiores a 0 grados centígrados. Estamos hablando de cables que en buena parte son materiales termoplásticos que se vuelven duros y quebradizos a temperaturas bajas y deformables a temperaturas ambiente elevadas. El cable no debe estar a temperaturas inferiores a 0 grados durante el tendido, ya que podrían producirse, cuando se tiende el cable y se le saca de la bobina, grietas en la cubierta por desgarros porque ha perdido su elasticidad debido a la temperatura. Cuando vamos a tender un cable y la temperatura ambiente es del orden de 0 grados o inferior, será conveniente que el día antes tengamos estas bobinas metidas dentro de recintos caldeados un tiempo suficiente para que su temperatura sea superior a la citada. Hay que considerar que si hemos tenido durante toda una noche una bobina en el interior de una tienda de campaña o de una cabaña con una serie de estufas que la caldean, bueno, pues esta bobina, cuando la saquemos, tendrá una temperatura de 20, 30, 40 grados, depende del tiempo que la hayamos tendido y la calefacción que tengamos en el local. En ese caso, aunque se empezará a enfriar cuando ya la saquemos a la intemperie, habrá una cierta inercia térmica y el cable podrá tenderse porque estará todavía a temperatura sustancialmente superior a los 0 grados. Esto es muy importante porque si tenemos una bobina al aire libre en una temperatura muy baja, al sacarla de la bobina se nos puede rajar la cubierta, que en muchos casos todavía es de un material termoplástico como el PVC. Ya volvemos de nuevo a... Ahora, otro tema a tener en cuenta son los radios de curvatura. En los cables unipolares aislados con polímeros, durante el tendido, con un esfuerzo de tracción aplicado sobre el cable, el radio de curvatura de este debe ser superior a 15 veces el diámetro
diámetro exterior del cable. Cuando el cable ya está instalado, esto es, ya no hay ninguna fuerza aplicada al cable, el radio de curvatura debe ser superior a 10 diámetros, o sea, puede ser un poco menor que durante el tendido. En cuanto a los cables tripolares aislados con polímeros, durante el tendido el radio de curvatura debe ser superior a 12 diámetros y cuando el cable ya está tendido el radio de curvatura debe ser superior a 8 diámetros. ¿Por qué el radio de curvatura es menor en un cable tripolar que en un cable unipolar? Porque la relación entre el radio de curvatura y el radio de las partes o diámetro de las partes más delicadas del cable, como es las pantallas sobre el aislamiento, en el cable tripolar la relación todavía es más favorable para este cable respecto a estos radios de curvatura. Una importante consideración a tener en cuenta es la presión lateral que una pared puede ejercer sobre un cable. Puede ser causa suficiente para dañar el cable si durante el tendido no se controla adecuadamente el roce del cable contra las paredes del lugar donde se va a tender. Por ello deben de utilizarse rodillos adecuados sobre los que se desplaza el cable, que estará separado de las paredes una distancia tal que impida que el rozamiento contra las mismas supere cierto límite. Durante el tendido en curvas también deberá vigilarse dicha presión, procurando evitar el roce de la superficie del cable con las paredes de la zanja o las paredes del tubo. Durante el tendido hay que considerar que el cable es un equipo, es un material dispuesto de varias capas, cada una de ellas con su característica. Si nosotros tiramos del cable, tirando de la superficie exterior del cable, en la parte más pesada del cable es el conductor. Puede producirse un alargamiento de esta superficie del cable o del aislamiento del cable que puede producir una deformación y despegue de las capas semiconductoras. Por lo tanto, el esfuerzo de tracción no debe aplicarse sobre la cubierta del cable, sino sobre las cuerdas conductoras. Para ello hay unas mordazas especiales que, agarradas al conductor metálico del cable, al cobre o al aluminio, nos permite ejercer un esfuerzo de tracción que no va a deformar, no va a producir deslizamientos relativos entre el aislamiento y las restantes capas que pudieran provocar descargas parciales cuando el cable se pusiera en tensión. Durante el tendido no se deben superar los esfuerzos de tracción de 70 newtons por milímetro cuadrado para conductores de cobre y de 40 newtons por milímetro cuadrado para conductores de aluminio. Esto, digamos, en latín paladino antes se decía 7 kilos y 4 kilos por milímetro cuadrado. Ahora queda más bonito, más moderno decir decanewtons o newtons en este caso. Con el fin de reducir el rozamiento en las instalaciones en tubo o conducto, se pueden usar lubricantes adecuados. Cuando nosotros hemos hecho el tendido, puede ser que no hayamos terminado el tendido cuando tenemos que irnos a casa porque volveremos al día siguiente a completarlo y podemos estar en un periodo lluvioso. Ya hemos comentado que en determinados cables hay daños que puede producir el agua, sobre todo en los cables aislados con polietileno reticulado. Bueno, pues hay unas caperuzas que se colocan en el extremo del cable para evitar la penetración de agua en su interior. Otra consideración a tener en cuenta es el diámetro mínimo del conducto. El diámetro interior mínimo de un conducto debe ser de un 1,25 por el diámetro exterior del cable para un tendido recto y de un 50%, o sea, de 1,5 el diámetro del cable para un tendido con curvas. En el caso de que por un mismo tubo vayan los 3 cables unipolares de un circuito, el diámetro interior del tubo debe ser 3 veces el diámetro exterior de uno de los cables unipolares contenidos dentro del tubo.
el espacio libre entre la parte superior del cable y el tubo debe ser por lo menos la mitad del diámetro de un cable de fase. Hay que dejar suficiente holgura primero para poder tender el cable con desahogo, con comodidad, y después para que el cable tenga una capacidad de deformación para tener en cuenta sus ondulaciones cuando se produzcan variaciones de temperatura debido al servicio del cable. En el caso, hablamos ahora de la sujeción, en el caso de un cable directamente enterrado, esto es en contacto directo con el terreno actúa por sí mismo como un grapado longitudinal. Si se dejan cámaras de registro, el cable debe asegurarse sobre la pared interna debido a los esfuerzos que pueden presentarse durante un cortocircuito. La parte de un cable próxima a un terminal se instala normalmente al aire y por lo tanto debe fijarse al soporte del terminal o a otro punto fijo próximo. Debido a la expansión volumétrica del politeno reticulado, deberá utilizarse una ligadura elástica para la fijación del cable en la cámara o en la parte del cable próxima al terminal. En cuanto a la instalación en conductos o tubos, en este modo de instalación, los cables conservan, como hemos dicho antes, cierta libertad de movimientos. Sin embargo, como esto no deja suficiente margen de serpenteo en el interior del conducto, pueden presentarse importantes esfuerzos longitudinales. El sistema de cable debe diseñarse de tal manera que se evite que dichas fuerzas puedan dañar los conectores de los empalmes, las pantallas, las cubiertas, etc. Generalmente esto puede lograrse haciendo entrar los conductos en una cámara por el centro de las paredes frontales y llevando los cables hacia una pared lateral, con lo que estos adoptarán la forma de dos curvaturas inversas, en S podríamos decir, que absorban las dilataciones longitudinales que, como hemos dicho anteriormente, pueden llegar a ser importantes. En cuanto a la instalación vertical en postes, el cable adecuado para esta forma de instalación se grapará a intervalos regulares de tal manera que pueda controlarse el peso y el esfuerzo longitudinal. El cable conservará cierta curvatura entre las grapas que no deben distar entre sí más de 3 metros. Hablamos del tendido vertical. Vamos a la segunda parte de los comentarios de hoy. La protección contra las sobretensiones. Cuando un cable se introduce en una red constituido por una línea aérea desnuda, deberá protegerse contra las sobretensiones originadas por las descargas atmosféricas en la propia línea. Normalmente la primera protección contra estas sobretensiones está constituida por pararrayos montados en paralelo con los terminales del cable en sus dos extremos. Si el cable es muy corto, menos de 50 metros, los pararrayos podrán colocarse en uno solo de los extremos del cable. Si el cable es suficientemente largo, 1 o 2 kilómetros, los pararrayos pueden colocarse en un extremo si se comprueba que las sobretensiones no pueden penetrar por el otro. Un caso típico podría ser el de un cable terminando en una subestación con el pararrayos instalado solamente en el extremo del cable que se une a la línea aérea. Siempre que sea posible, se sugiere utilizar pararrayos en los dos extremos del cable, excepto para cables muy cortos. En cuanto a las cubiertas de protección contra las sobretensiones en las pantallas, ya hemos visto que, por ejemplo, en los tendidos de tipo crossbonding se colocaban limitadores de tensión para proteger la cubierta exterior, o la separación de pantalla en los sistemas crossbonding y las cajas de empalme de los arcos eléctricos internos. La selección se efectuará de acuerdo con el procedimiento siguiente. Se calculará la máxima tensión de la pantalla durante el cortocircuito. Se comprobará que la cubierta exterior resiste esta tensión multiplicando su espesor por la resistividad de diseño a corriente alterna, que será de 5 kV por milímetro o un máximo de 15 kV.
Se escogerá el pararrayos que tenga un valor AU_10S mayor que el anteriormente calculado. Se calculará el nivel Bill de la cubierta multiplicando su espesor nominal por la máxima resistencia a impulso, esto es 15 kV por milímetro o un máximo de 75 kV. Se verificará que la tensión residual U'(P) a 10 kA en la hoja de datos del limitador de tensión es menor que el valor 0,75 por Bill de la cubierta. En general, la longitud de los conductores de enlace entre pantallas y los limitadores de tensión deberá ser tan corta como sea posible, si es posible menor de 3 metros y en todo caso menor de 10 metros. En el caso del sistema BB no se necesita, o sea, con la puesta a tierra en ambos extremos, no se necesita el limitador de tensión. Sin embargo, el terminal de sellado GIS y la separación de pantallas deberán estar cortocircuitadas por medio de 4 trenzas de cobre como mínimo que deberán estar situadas simétricamente alrededor de los bordes. La razón de esto es que los transitorios rápidos de apertura o cierre de los interruptores sin el GIS pueden provocar arcos a lo largo de los bordes si no se toman medidas de precaución. Como regla principal, la pantalla del cable en el terminal de sellado GIS deberá estar puesta a tierra y los terminales de intemperie equipados con limitadores de tensión. La separación de pantallas en el terminal de sellado estará cortocircuitada por medio de trenzas de cobre, como se ha indicado antes. Esto es en el sistema single point, o sea, la puesta a tierra en un solo extremo. Y en el sistema CB cross-bonding, de cara a los terminales se aplicarán las mismas condiciones que para el sistema SP single point. Las cajas de enlace de transposición de pantallas se colocarán tan próximas como sea posible de la separación de las pantallas en las arquetas, cámara de empalmes, etc. Normalmente se utilizan cajas especiales para la realización del cross-bonding, como la que hemos visto dibujada anteriormente. Es esta que vemos aquí, que está completada porque la caja puede incluir también los limitadores de tensión. La tercera parte del desarrollo de esta tarde hablamos de la instalación y puesta en servicio de la misma. Después del tendido, si no se ha establecido otra cosa por contrato o exigido por el cliente, se deberán seguir las siguientes pautas de actuación. Verificar las cubiertas metálicas exteriores aplicando 10 kV en corriente continua durante 1 minuto, independientemente del método de enlace utilizado después del tendido del cable. Este ensayo será de aplicación general para todos los sistemas de 52 kV o superiores. Después de efectuar los empalmes, se repetirán estos ensayos con el fin de verificar el estado de las cubiertas protectoras de los empalmes. Se revisarán y desconectarán todas las puestas a tierra y transposiciones antes de realizar los ensayos. Como regla general, se deberá realizar un ensayo de aislamiento de 24 horas para todos los sistemas de 52 kV en adelante. Si este ensayo no es posible, se realizará un ensayo de aislamiento de 3 veces la tensión simple durante 15 minutos. Terminamos hablando de la experiencia, conclusiones y futuros. La cantidad de cables extruidos de tensión superior a 45 kV que actualmente están prestando servicio en todo el mundo supera ampliamente los 100.000 kilómetros y es incalculable la cantidad existente de cables de media tensión. Actualmente los cables aislados con polietileno reticulado y etileno propileno de alto módulo para niveles de tensión de hasta 200 kV son de uso general. A tensiones superiores se están imponiendo con fuerza los cables aislados con polietileno reticulado, sustituyendo a los aislados con polietileno de alta densidad, que eran, digamos, los más utilizados para muy altas tensiones. Aun cuando no existe una información detallada sobre su comportamiento, se puede asegurar que, proporcionalmente,
el número de interrupciones de servicio imputables directamente a los cables es muy reducido. En general, las averías en los cables vienen provocadas desde el exterior de los mismos. Vaya por Dios. Fernando, échame una mano. Perdón, pero aquí esto se ha atorado. Fernando. Perdón un momento. Fernando. Problema. No, no había otra. No, pero bien. Ah, bueno, pues entonces. Bueno, por lo visto, yo quería hacer algún comentario sobre las perspectivas de futuro para estos cables de media alta tensión, que en este momento, dentro de las grandes conurbaciones, ciudades importantes de gran población, bueno, pues tienen una utilización masiva. Quiero llamar la atención sobre la utilización en los cables de media tensión del etileno propileno de alto módulo, consecuencia del desarrollo tecnológico de este aislamiento que, en mi opinión personal, es de extraordinaria capacidad. Sus características eléctricas son tan notables que ha permitido reducir el espesor de aislamiento, ya que soporta intensidades de campo eléctrico mucho más elevadas, que ha reducido por tanto el diámetro del cable, que ha reducido su peso, facilitado su manejo e incluso ha permitido trabajar a temperaturas más elevadas, ya que mientras los cables aislados con polietileno reticulado tienen una temperatura máxima de servicio de 90 grados, las superiores características de Muy este bien, Manuel. material, de este Pues etileno gracias propileno a de ti alto por módulo, la permiten presentación. alcanzar temperaturas de Vamos servicio del a orden de los cambiar un poco 105 la grados, lo configuración que no, de como ya digo, nos la permite pantalla una mayor economía y en el vamos a transporte. Paralelamente, intentar tratar las pérdidas las por preguntas que efecto hayan Joule llegado o las aumentan, por lo tanto, que en cada caso debería la ser audiencia importante hacer una puede evaluación, comenzar a como teclear decíamos al principio de e esta ir, última parte, hacer una ir evaluación enviando. del costo de las pérdidas, porque podríamos Bueno, voy a observar enviar una que primera emplear una de Héctor sección Pérez. superior, aunque supusiera Tengo un una coste inicial presentación algo de un mayor, problema nos montado en una línea de supondría una 115 economía kilovoltios, la cual puede importante servir de forma en didáctica la historia sobre la falla de la vida útil presentada. de estos cables. Y A ahora continuación indica cómo puedo enviarla quedo para a su análisis y disposición vuestra posible para que me selección. hagáis las Bien, bueno, preguntas esto es una que cuestión igual estiméis más de propuesta oportunas y a ver si hay suerte y soy capaz o de de webinar. contestaros. Muchas gracias. Héctor, me lo puedes enviar a mí, a Fernando Nuño. Mi mail lo tecleo aquí ahora mismo en la ventana de presentaciones. Es a esta dirección que puedes propuestas. Muy bien. A continuación, bien, una pregunta sobre instalaciones de cables en configuración recta y de forma ondulada. ¿Qué diferencias existen entre ambas? Adelante, Manuel. Voy a... Sí, sí, puedes hablar, sí, adelante.
Bueno, la configuración recta es cuando creo que se está produciendo un retorno. Fernando, ¿puedo hablar ya? Que se está produciendo un retorno. Bueno, voy a intentar hablar. Una configuración recta es cuando el cable está tendido exactamente siguiendo una línea recta. Por lo tanto, cuando se produce una dilatación o contracción por variación de temperatura en el cable, bueno, pues el cable no tiene capacidad para deformarse, entonces se ve sometido a esfuerzos mecánicos importantes. Estos esfuerzos mecánicos pueden llegar en el límite a provocar una separación de los manguitos de empalme donde el cable se empalma a otro cable y por tanto la interrupción de su funcionamiento correcto. Para prever estas deformaciones inevitables, porque el cable está trabajando a intensidades variables y por tanto sufre calentamientos variables, lo que se hace es que se tiende el cable siguiendo un cierto serpenteo, una cierta ondulación, o sea, separaciones de la estricta línea recta. Por ejemplo, si el cable está tendido grapado sobre una pared de una galería, lo que hacemos es que colocamos las grapas, por ejemplo, cada 60 centímetros, y al cable lo tendemos Muy bien, con ahí una envío pequeña la siguiente flecha, como pregunta, si fuera una Manuel. línea aérea, Si pero quieres de leer pocos y contestar. centímetros, Gracias. 3 o 4 centímetros, digamos, de desnivel en la flecha entre las dos abrazaderas, nos dan suficiente margen para esa deformación que ya hemos visto cuál es su cuantía. La cuantía puede ser, como hemos visto antes, de 1 metro para una línea de 800 metros. Por lo tanto, será de 1 centímetro para un vano de 80 centímetros. Dejando simplemente esa pequeña capacidad de deformación, evitamos que las variaciones de temperatura, debido a la distinta carga del cable, lleguen a producir esfuerzos de tracción considerables y por tanto deformaciones significativas. Esa es la diferencia única que hay entre las dos formas de tenderlas. Es simplemente para evitar daños debidos a esfuerzos mecánicos producidos por los distintos regímenes de temperatura de servicio del cable. Sí, consideraría interesante el tendido de un cuarto conductor de reserva para un tendido de un cable de 132 kilovoltios de 3 kilómetros de longitud. Si es interesante, puedo decir, por ejemplo, que el cable que cruza el estrecho de Gibraltar desde Tarifa hasta Marruecos, se tendieron 4 cables unipolares pensando que podría venir un submarino tonto y llevarse por delante el cable, por lo cual se dejó ese cuarto conductor de reserva para una posible avería. Afortunadamente no se ha producido ningún daño. Esto mismo se hizo hace muchísimos años cuando se empezó a hablar de tendido de cables aislados con etileno propileno, la primera vez que se tendió un cable de 110 kilovoltios en Barcelona y puede hacer perfectamente ya 30 años, como todavía no había seguridad, bueno, pues se pensó en un cuarto cable de reserva para atender cualquier eventualidad. Quiero decir que hoy sí es una medida de prudencia, pero debido a la calidad que hoy presentan en los cables presentes en el mercado de los fabricantes importantes, generalmente el gasto que supone este cuarto cable no parece interesante. Quizá si se produce una avería habrá una interrupción del suministro durante unas horas mientras se produce la reparación, pero no justificaría la inversión en un cuarto cable. Es una opinión personal, pero en Sí, cada ahí enviado caso otra un pregunta. cuarto cable siempre es una garantía, indudablemente, pero no, no la considero imprescindible en este momento y sobre todo hay que tener en cuenta que este cuarto conductor, si hubiera que ponerlo en servicio, nos introduciría un desequilibrio en las fases importante respecto al tendido tripolar, el tres bolillo o en un plano separando los cables, los 3 cables en un plano separados Otra pregunta. 30 centímetros, el cuarto conductor que tendría que ir a otros 30 centímetros más al sustituir a uno que se hubiera averiado,
nos introduciría un desequilibrio en la línea que no sé hasta qué punto nos justificaría el ahorrar las 4 o 5 horas que puede costar reparar esta avería. ¿Más cosas? Corriente alterna. Si el ensayo a 3 veces la tensión simple, la U sub 0 durante 15 minutos, es en corriente continua o en corriente alterna. La U sub 0 es la tensión entre fase y tierra y por tanto es la corriente alterna. Bueno, las líneas aéreas desnudas, yo no soy experto en líneas aéreas, pero sí les puedo decir que en general llevan sobre las 3 líneas de fase un conductor que se llama conductor de tierra, que tiene como misión precisamente el atraer los rayos que puedan caer, que caigan sobre él en lugar de caer sobre los conductores de fase. Este tipo de cable además ahora se utiliza para servir de elemento portante para meter en el núcleo de este cable, que es un cable de tierra simplemente, fibra óptica que permite interconectar todo el sistema eléctrico de determinada compañía desde un punto, desde un centro de control, ya que esta fibra óptica les da una capacidad de comunicaciones fabulosa. Si Dios quiere, después del verano intentaremos hablar también de estos sistemas de fibra óptica que en estos momentos están penetrando en las ciudades y pueden ser un campo de trabajo significativo el cablear con cables de comunicaciones todas las viviendas, incluso domésticas, o sea, los edificios más elementales. Lo que los anglosajones llaman la instalación de la última milla, que aquí podríamos decir las instalaciones en casa. Sí existen estas mangas tiracables, pero requiere un exquisito cuidado con un esfuerzo de tracción muy limitado, con la colocación de rodillos para evitar que haya una resistencia importante, manteniendo una tracción, como dice usted, inferior a los 4 kilos por milímetro cuadrado. Depende tanto de la calidad del personal que hace el tendido que es un riesgo. Si el personal es muy cualificado, toda la vida se ha hecho así, mejor dicho, toda la vida se tiraba pues como los remeros del Volga, se colocaban los peones a lo largo de la línea y tiraban del cable repartiendo el esfuerzo a lo largo de toda la superficie del cable y por lo tanto no se producía esta deformación. Pero cuando ya se han utilizado los medios mecánicos para el tendido de cables por medio de tornos, motores, es peligroso. No puede decirse que sea incorrecto, pero depende de la cualificación del personal. Una mayor seguridad es emplear unas mordazas sujetas al conductor metálico y tirar de este conductor metálico. Es evidente que así el esfuerzo se distribuye mucho mejor a lo largo de todo el cable. He visto ensayos de cables con aislamiento de politeno reticulado donde se obtienen unos valores de tangente delta elevados y sin embargo el ensayo de descargas parciales no se aprecian descargas. Muy bien, pues, ¿Cuál de los dos ensayos es más determinante para valorar el verdadero estado del cable? Hombre, indudablemente el de las descargas parciales es el que nos puede probar que ese cable no tiene defectos en el aislamiento. El valor de la tangente delta
puede ser consecuencia de que el Así es, polietileno gracias reticulado Manuel. o el Con procedimiento de esto hemos reticulación dado del por terminada la polietileno, serie bueno, pues ha de sido, 5 lecciones digamos, de sobre inferior cables de calidad, media y alta tensión. considerando que ese aislamiento nos ha Retomamos dado unos valores de tangente delta en... que Bueno, supongo tenemos no todavía serán muy algún webinar. elevados, va En a julio producir vamos unas a tener pérdidas uno en el sobre dieléctrico los significativas. proyectos de Ahora, si mecanismos no de se desarrollo aprecian limpio, lo descargas cual es un tema parciales, de quiere decir que el interés para aislamiento no Latinoamérica. presenta Recibirán averías una sustanciales, explicación simplemente correspondiente unas en pérdidas en el breve. dieléctrico mayores. A mí, Y para luego ya mí es más retomamos determinante en el septiembre ensayo con de las descargas series, esta vez parciales. en inglés, sobre aspectos de instalación de fotovoltaica, igualmente con termoeléctrica, y probablemente repitamos la serie de fotovoltaica en español. Muchas gracias por A tener la continuación, con paciencia de Manuel Llorente, aguantarme probablemente retomemos una y pequeña espero que serie no sobre que fibra óptica. volveremos a oírnos en un Fíjese futuro la relativamente próximo. planificación Gracias. provisional de webinars para los meses a venir. Que tengan un buen descanso estival o invernal, según donde se encuentren. Y, y de aquí a la semana que viene con ese webinar sobre bonos de carbono, y después ya nos volvemos a ver en septiembre. Gracias y hasta pronto.